Hubo una batalla entre Batman y Superman tan brutal y oscura que Warner decidió esconderla para siempre. En ella, Batman no quería detener a Superman, quería matarlo. Hoy vamos a abrir la bóveda secreta de Hollywood para revelar Asylum, el guión prohibido que fue considerado demasiado peligroso para el cine. Ojo, esta no es la película que vimos en 2016, para nada. Esta es la crónica de un proyecto a principios de los 2000, una criatura cinematográfica tan retorcida y trágica que, si se hubiera filmado, habría cambiado para siempre las reglas del cine de superhéroes. Agárrate porque vamos a desenterrar la trama, los secretos y las verdaderas razones por las cuales nunca pudiste verla. Si te gustan estos videos no olvides dejar tu like. Para entender cómo nació una idea tan radical, tenemos que viajar al pasado. Estamos a finales de los 90, principios de los 2000. La franquicia de Batman estaba muerta y enterrada. Mientras tanto, Superman tampoco pasaba por su mejor momento. Llevaba años sin volar en la gran pantalla y los intentos de reinicio no despegaban. En ese clima de crisis surgió una idea audaz, casi un sacrilegio. ¿Y si enfrentamos a nuestros dos mayores íconos? ¿Y si, en vez de esperar a que cada uno se recuperara por su cuenta, los apostamos juntos en un evento sin precedentes? Así fue como entre 2001 y 2002, Warner Bros. Le dio luz verde al proyecto Batman vs Superman. Para dirigirlo, se pensó en Wolfgang Petersen, un experto en grandes espectáculos como Troya o La Tormenta Perfecta. Para el guión recurrieron a Akiva Goldsman. El primer borrador vino de Andrew y Kevin Walker, el guionista de la inquietante Seven, lo que ya te da una idea del tono que buscaban. El proyecto avanzó con toda velocidad. Incluso se empezó a hablar del casting. Los rumores más fuertes apuntaban a Colin Farrell para un Batman roto y a Jude Law para un Superman en plena crisis existencial. Todo parecía ir sobre ruedas, pero lo que el público no sabía era que el guión que se estaba cocinando, titulado Asylum, no era una simple pelea de superhéroes, era una tragedia griega con capa y máscara. Y es aquí donde surge la historia realmente interesante. Olvida todo lo que crees saber sobre estos personajes. El guión de Asylum nos presentaba a un Bruce Wayne que, por fin, había encontrado la paz. Llevaba 5 años retirado, con la capa colgada, y a punto de casarse con una mujer llamada Elizabeth Miller. Por primera vez desde la muerte de sus padres, Bruce era feliz. En la otra cara de la moneda teníamos un Clark Kent completamente perdido, en medio de un divorcio doloroso con Lois Lane, y dudando de su propósito en el mundo. Su legendario optimismo se había evaporado, dejándolo aislado y melancólico. Y para rematar esta extraña dinámica, el guión establecía que Bruce y Clark eran mejores amigos, y que Clark sería el padrino en la boda de Bruce. El guión se tomaba su tiempo para construir esta frágil felicidad, solo para hacerla a pedazos de la forma más cruel posible. Durante la luna de miel, Elizabeth es asesinada. El responsable, el Joker, quien le deja a Bruce su macabra firma, una sonrisa grotesca congelada en el rostro de la mujer que amaba. Este acto de violencia no solo trae de vuelta a Batman, desata a un monstruo. El Bruce Wayne que regresa no busca justicia, sino venganza. Su único objetivo es encontrar al Joker y matarlo. Se acabó el código moral, se acabaron las líneas rojas. Este Batman se convierte en una fuerza de la naturaleza, brutal e imparable, dispuesto a quemar el mundo entero para lograr su objetivo. Y es aquí donde choca de frente con Superman. Fiel a sus principios, Clark no puede permitir que su amigo se convierta en un asesino. Intenta razonar con él, apelar al hombre que conocía, pero solo encuentra un muro de odio. La confrontación es inevitable. El enfrentamiento aquí no nace de un debate ideológico, como en versiones posteriores, sino de algo mucho más visceral y personal. Un hombre que lo ha perdido todo contra su mejor amigo, que intenta salvarlo de sí mismo. La batalla prometía ser legendaria, con un Batman usando todo su ingenio y un traje de combate con kriptonita para tumbar al hombre de acero. Pero la oscuridad no terminaba ahí. El guión guardaba un último giro, una puñalada final al corazón de Bruce. Se revela que todo, absolutamente todo, era una trampa orquestada por Lex Luthor. Pero lo más terrible es que el Joker no solo mató a Elizabeth, él la había creado. La mujer perfecta, el amor que salvó a Bruce, era en realidad un agente de Luthor, entrenada y colocada en su camino, con el único fin de hacerlo feliz para luego arrebatárselo todo, y romperlo de una forma que ni el asesinato de sus padres consiguió. La revelación es demoledora. El amor de su vida fue una mentira diseñada para destruirlo. Con un guión tan explosivo y estrellas de primer nivel en la mira, la pregunta es obvia: ¿por qué no vimos esta película? La respuesta, como casi siempre en Hollywood, es una mezcla de dinero y miedo. Warner Bros., a pesar de haber encargado el guión, empezó a dudar. El tono era implacablemente oscuro. Iban a tomar a sus dos personajes más heroicos y los iban a arrastrar por el lodo de una forma nunca antes vista. Presentar a un Batman asesino y a un Superman deprimido era un riesgo gigantesco, y si la audiencia lo rechazaba, no solo fracasaría una película, sino que la imagen de ambos íconos podía quedar dañada para siempre. El guionista David Goyer, que luego escribiría la trilogía de Nolan, llegó a comparar la idea de un crossover en ese momento con Frankenstein contra el Hombre Lobo, sugiriendo que era una jugada desesperada que se hace cuando las franquicias individuales ya no dan más de sí.
El tiro de gracia llegó desde dentro del propio estudio. Mientras Asylum estaba en desarrollo, otros dos proyectos ganaban fuerza. Por un lado, J.J. Abrams preparaba un reinicio total de Superman llamado Superman Flyby. Por otro, un director llamado Christopher Nolan presentó una visión radicalmente distinta para Batman, anclada en un realismo crudo y psicológico. El estudio se vio en una encrucijada. Podían apostarlo todo a una película oscura y arriesgada que uniría a dos héroes, o podían tomar el camino más seguro, reiniciar cada franquicia por separado, dándole su propio espacio para crecer. Al final, Warner Bros. Eligió lo segundo. Decidieron que era mejor tener dos oportunidades de éxito que arriesgarse a un doble fracaso. Batman vs Superman fue cancelado oficialmente, y su lugar lo ocupó la película que se convertiría en Batman Inicia. De haberse hecho esta película, la trilogía del Caballero Oscuro de Nolan, como la conocemos, probablemente no existiría. El universo cinematográfico de DC habría tomado un camino completamente diferente, mucho más sombrío y trágico desde el principio. La versión que finalmente vimos en 2016 con Zack Snyder, Batman v Superman: Dawn of Justice, compartía la idea de un enfrentamiento, pero sus motivaciones eran muy distintas. Aquella se centraba en la desconfianza y en la amenaza pública, con el objetivo de lanzar un universo compartido al estilo Marvel. La historia de Asylum, en cambio, era un drama de personajes, una exploración íntima del dolor y la venganza. El guión prohibido de Asylum sobrevive como una leyenda, el eco de una película que se atrevió a ser demasiado oscura, demasiado adulta y quizás demasiado adelantada a su tiempo. Representa una visión de héroes despojados de su mitología para mostrarlos en su punto más vulnerable y, extrañamente, más humano. Y ahora la pregunta es para ti. ¿Qué te parece? ¿Te habría gustado ver esta versión tan extrema en la pantalla grande? ¿O crees que el estudio hizo lo correcto al proteger a sus íconos? Déjame tu opinión en los comentarios. Si te gustan estas inmersiones en los secretos de Hollywood y las historias que nunca fueron, puedes ver este video.